Cuando encontré ese biberón escondido detrás del jarrón de porcelana italiana, supe inmediatamente que algo terrible estaba pasando en esa mansión. El bebé no estaba enfermo. Alguien lo estaba matando de hambre deliberadamente. Pero retrocedamos 4 semanas. El sol de abril brillaba sobre Barcelona cuando crucé por primera vez las puertas de hierro forjado de la mansión Romero. Mis manos temblaban mientras ajustaba mi uniforme nuevo. A mis 27 años, esta oportunidad representaba un cambio radical en mi vida. Después de años limpiando oficinas por las noches y apartamentos pequeños por las mañanas, finalmente había conseguido trabajo en una de las residencias más exclusivas de Pedralbes. La casa era impresionante, 3 plantas de arquitectura modernista catalana, con patios interiores llenos de limoneros y fuentes de mármol de Carrara. Yo había crecido en un pequeño apartamento en el Raval, compartiendo habitación con mi hermana hasta los 20 años. Este lugar parecía sacado de una revista de lujo inalcanzable. Lo que descubriría en las próximas semanas cambiaría no solo mi vida, sino el destino de un bebé inocente que se apagaba lentamente mientras los adultos a su alrededor permanecían ciegos ante la verdad más oscura. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe en los comentarios "Justicia para los inocentes" si crees que los niños merecen ser protegidos siempre. Tu comentario puede salvar vidas. Mi nombre es Lucía Ramírez y nunca imaginé que mi trabajo como empleada doméstica me convertiría en la única persona capaz de ver lo que estaba ocurriendo bajo ese techo de lujo. La mansión Romero era un laberinto de secretos disfrazados de elegancia. Los dueños eran Rafael Romero, un empresario de 48 años dedicado a las inversiones inmobiliarias, y su esposa Cristina, una mujer de 42 años que había sido modelo en su juventud y ahora se dedicaba a eventos benéficos y cenas de alta sociedad. Tenían un hijo de 8 meses llamado Mateo, un bebé que según todos debería estar en perfecto estado de salud considerando los recursos ilimitados de sus padres. La realidad era muy diferente. Desde el primer día noté que había algo profundamente perturbador en esa casa que brillaba por fuera, pero que guardaba sombras inquietantes por dentro. La niñera principal era una mujer llamada Carmen Vega, de 53 años, con una presencia imponente y una mirada que podía congelar el alma. Llevaba trabajando con la familia desde antes del nacimiento de Mateo. Había sido contratada con referencias impecables de familias aristocráticas de Madrid y Sevilla. Su uniforme siempre impecable, su cabello perfectamente recogido en un moño estricto, su voz firme cuando daba instrucciones al resto del personal. Desde el momento en que me vio, Carmen dejó muy claro cuál era mi lugar en la jerarquía doméstica. Tú te encargas de la limpieza de las áreas comunes, los salones, los baños de invitados y la cocina principal, me dijo con tono autoritario el primer día.
La habitación del niño, la cocina auxiliar del segundo piso y cualquier cosa relacionada con Mateo son responsabilidad exclusivamente mía. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar en esas áreas sin mi permiso explícito. ¿Está claro? Yo asentí inmediatamente porque necesitaba ese trabajo desesperadamente. Mi madre estaba enferma y los tratamientos médicos costaban una fortuna que mi salario anterior apenas podía cubrir. Los primeros días transcurrieron en una rutina mecánica. Yo limpiaba los amplios salones decorados con obras de arte originales. Pasaba la aspiradora por alfombras persas que probablemente costaban más que todo lo que yo ganaría en 5 años. Pulía los 5 baños de mármol hasta que brillaban como espejos. La mansión era un despliegue obsceno de riqueza, pero había algo frío en ella, algo que hacía que a pesar del lujo uno sintiera un vacío profundo. Los señores Romero raramente estaban en casa. Él se iba temprano a su oficina y regresaba tarde cuando el niño ya estaba dormido. Ella pasaba las mañanas en el gimnasio privado, las tardes en almuerzos sociales y las noches en eventos culturales. Mateo era más una posesión que exhibir en las redes sociales que un hijo al que dedicar tiempo real. Las pocas veces que vi a Cristina con el bebé, era para sesiones de fotos profesionales, donde ella posaba como la madre perfecta, mientras Carmen sostenía realmente al niño detrás de cámaras. Fue en mi 5.º día cuando escuché por primera vez el llanto que me heló la sangre. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando ese sonido débil, casi un gemido, llegó hasta mí desde la habitación cerrada de Mateo. No era el llanto robusto y demandante de un bebé saludable. Era un sonido quebrado, desesperado, como si la misma vida se estuviera escapando de ese cuerpecito y nadie respondiera a su llamado silencioso. Mis instintos maternales, aunque no tenía hijos propios, me empujaron hacia esa puerta. Sabía que no debía entrar, que Carmen había sido muy clara con sus instrucciones, pero ese llanto era una súplica que no podía ignorar. Empujé la puerta suavemente y lo que vi me dejó sin respiración. La habitación era digna de un príncipe, paredes pintadas con murales de animales del bosque hechos por un artista contratado, una cuna de madera de cerezo que probablemente costaba lo mismo que un automóvil de lujo, estantes repletos de juguetes importados de todo el mundo, pero en medio de todo ese esplendor estaba Mateo. El bebé se veía frágil de una manera que no era natural. Su carita estaba pálida, casi traslúcida, y sus bracitos, que deberían ser regordetes y rosados, eran delgados como palillos. Lloraba con la boca abierta y pude ver que incluso su llanto parecía carecer de fuerza, como si no tuviera energía ni para expresar su sufrimiento completamente. Sus ojos, grandes y grises, me miraron con una súplica que no necesitaba palabras. Me acerqué a la cuna instintivamente, queriendo reconfortarlo de alguna manera, cuando la voz de Carmen explotó detrás de mí como un látigo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su rostro estaba transformado en una máscara de furia que revelaba algo más profundo que simple molestia por reglas rotas. Era pánico, era culpa, era el miedo de alguien que acaba de ser descubierto en algo imperdonable.
Yo escuché llorar al bebé y pensé que tal vez necesitaba ayuda. Tartamudeé, retrocediendo. Tú no piensas, siseó Carmen avanzando hacia mí con pasos rápidos. Se te paga para limpiar, no para meterte donde no te llaman. El bebé está perfectamente bien. Los señores Romero han traído a los mejores pediatras de Cataluña. Si hubiera algo malo, ellos lo sabrían, ¿verdad? Ahora vuelve a tu trabajo y no quiero verte cerca de esta habitación nunca más. Bajé las escaleras con el corazón acelerado, pero la imagen de Mateo quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Algo estaba terriblemente mal, y cada fibra de mi ser lo sabía con certeza. Esa noche, mientras limpiaba el estudio de Rafael, escuché voces elevadas que venían del salón principal. Las paredes eran gruesas, pero las emociones eran tan intensas que traspasaban cualquier barrera física. Han sido 4 pediatras diferentes, Cristina, 4 profesionales que no encuentran nada malo con Mateo, decía Rafael con voz tensa y desesperada. Pero está perdiendo peso constantemente, Rafael. Cada semana que pasa pesa menos. Mi bebé se está consumiendo frente a mis ojos y nadie hace absolutamente nada al respecto, sollozaba Cristina con una angustia desgarradora. El doctor Martínez ordenó todos los análisis posibles: sangre completa, orina, ecografías abdominales, resonancias. Todo sale completamente normal. Dice que quizás es un problema raro de absorción de nutrientes, algo genético pero no peligroso a largo plazo. Le cambió a una fórmula especial hipercalórica que cuesta 120 euros el bote. La fórmula especial no funciona para nada. Míralo, Rafael. Nuestro hijo parece desnutrido. ¿Cómo es posible que un bebé en esta casa, con todos los recursos del mundo, esté desnutrido? Hubo un silencio pesado como plomo. Quizás deberíamos llevarlo a Suiza, a esa clínica especializada en Zúrich de la que me habló Javier, sugirió Rafael finalmente. Ya hice la cita para la próxima semana, respondió Cristina. Pero tengo tanto miedo, Rafael, tanto miedo de que sea algo que los médicos no puedan curar, algo que nos quite a nuestro hijo. Me alejé en silencio con lágrimas en los ojos. Los padres estaban desesperados, los médicos desconcertados, pero yo había visto algo en los ojos de Carmen cuando me descubrió en esa habitación. No era solo enojo territorial, era el pánico culpable de alguien que está escondiendo un crimen imperdonable. En los días siguientes me convertí en observadora silenciosa, vigilante discreta de patrones que nadie más parecía notar. Carmen era extremadamente territorial con todo lo relacionado con Mateo. Preparaba todos los biberones personalmente en la cocina auxiliar del segundo piso, nunca en la cocina principal donde yo trabajaba y donde habría testigos. Los biberones medio vacíos nunca aparecían en el fregadero para lavar como sería normal, simplemente desaparecían sin dejar rastro. Y la forma en que Carmen miraba a Cristina, cuando pensaba que nadie la observaba, no era la mirada neutral de una empleada hacia su empleadora. Era puro odio destilado, apenas contenido detrás de una máscara profesional perfectamente ensayada. Una tarde, de mediados de abril, mientras Cristina y Rafael habían salido a otra cita médica desesperada con Mateo, decidí aprovechar la ausencia de Carmen, que tenía su tarde libre semanal. La casa estaba en silencio sepulcral.
Solo el tic-tac del reloj antiguo del recibidor marcaba el paso del tiempo. Terminé de pasar la aspiradora por el pasillo del segundo piso y estaba guardando los productos de limpieza cuando algo captó mi atención con la intensidad de un relámpago en la oscuridad. Detrás del jarrón de porcelana italiana azul que decoraba la consola del pasillo, había algo que brillaba débilmente con la luz del sol que entraba por el ventanal. Me acerqué con el corazón empezando a latir más rápido. Moví cuidadosamente el jarrón, que probablemente valía más que mi salario anual, y lo que encontré confirmó todas mis sospechas más oscuras. Era un biberón medio lleno escondido allí de forma deliberada, no accidental. Lo tomé con manos que temblaban incontrolablemente. La leche estaba a temperatura ambiente. Probablemente llevaba horas escondida en ese lugar. Destapé el biberón y olí el contenido. Era fórmula infantil, pero estaba aguada de una manera alarmante, tan diluida que era casi transparente como agua simple. Definitivamente no proporcionaría las calorías ni los nutrientes que un bebé de 8 meses necesita desesperadamente para sobrevivir y crecer. Mi mente empezó a conectar puntos con la precisión de un rompecabezas macabro que finalmente revelaba su imagen completa. Un bebé que adelgazaba sin explicación médica a pesar de análisis exhaustivos. Una niñera territorial que escondía biberones como evidencia criminal. Fórmula deliberadamente diluida que literalmente estaba matando de hambre al niño poco a poco. La conclusión era ineludible y aterradora. Alguien estaba cometiendo un crimen perfecto bajo las narices de todos, matando lentamente a ese bebé inocente de una manera que parecía enfermedad misteriosa, pero que era asesinato calculado. Y yo acababa de descubrir quién y cómo. Carmen Vega, la niñera con referencias impecables y años de experiencia, estaba desnutriendo deliberadamente a Mateo. Pero la pregunta que me atormentaba era ¿por qué? ¿Qué podía motivar a alguien a cometer una atrocidad tan incomprensible contra un bebé indefenso? El sonido de un coche en el camino de entrada me sobresaltó violentamente. Los Romero regresaban antes de lo previsto. Rápidamente volví a colocar el biberón exactamente donde lo había encontrado, detrás del jarrón de porcelana, con las manos temblando tanto que casi lo dejo caer. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que explotaría en mi pecho. Ahora tenía una decisión crucial que tomar, una decisión que podría costarme mi trabajo, mi reputación o algo mucho peor si Carmen descubría que yo sabía su secreto mortal. Pero cuando cerré los ojos, todo lo que podía ver era la carita demacrada de Mateo, llorando débilmente en su cuna dorada, pidiendo ayuda que nadie excepto yo parecía capaz de darle. Yo había crecido sin dinero, sin lujos, sin privilegios, pero mi abuela siempre me había enseñado algo fundamental que guiaba mi brújula moral. El dinero no da valor a una persona, las acciones sí. Y permanecer en silencio mientras un bebé sufría y moría lentamente no era una opción que pudiera vivir conmigo misma. Los días siguientes fueron una tortura psicológica casi insoportable. Cada vez que veía a Carmen caminar por los pasillos con esa sonrisa profesional perfectamente ensayada,
Cada vez que la escuchaba hablarle dulcemente a Mateo, con voz de miel que ocultaba veneno, sentía que la rabia me consumía desde dentro. Cada vez que escuchaba el llanto débil de Mateo, tenía que morderme la lengua hasta hacerla sangrar para no gritar la verdad a los cuatro vientos. Pero yo no era impulsiva ni ingenua. Había aprendido desde muy joven, criándome en un barrio pobre, que las acusaciones sin pruebas sólidas e irrefutables solo conseguían problemas, especialmente cuando eras pobre acusando a alguien respetado en una casa de ricos poderosos. Necesitaba evidencia concreta, algo que no pudiera ser negado, justificado o explicado de ninguna manera. Algo que obligara a todos a ver la verdad que había estado ocultándose a plena vista durante meses de agonía silenciosa. El martes de la semana siguiente, mientras limpiaba la biblioteca del primer piso, escuché a Cristina hablando por teléfono con alguien, probablemente su madre, por el tono íntimo. Su voz sonaba destrozada de una manera que partía el alma. Mamá, ya no sé qué más hacer. Mateo perdió otros 200 gramos esta semana. El doctor Martínez está completamente desconcertado. Dice que todos los análisis siguen saliendo normales, que no hay explicación científica, pero mi bebé cada día está más delgado, más débil, más apagado. No reconozco a mi hijo. Un sollozo interrumpió sus palabras. Rafael está considerando llevarlo a esa clínica en Boston, Massachusetts, que es puntera mundial en trastornos metabólicos raros. Eso significaría semanas fuera de España, tratamientos experimentales carísimos. No es el dinero, eso no nos importa en absoluto. Pero la idea de que mi hijo tenga algo tan raro y grave que ni los mejores médicos de Europa puedan diagnosticarlo, me aterroriza hasta lo más profundo. Apreté el paño de limpieza con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos como el mármol. Esta farsa criminal no podía continuar ni un día más, pero tenía que ser inteligente y estratégica en cómo manejaba la situación. Esa misma tarde, después de terminar oficialmente mis tareas, me quedé más tiempo del habitual con la excusa de una limpieza profunda que nadie había pedido. Esperé escondida en el armario de suministros de la cocina auxiliar del segundo piso, un espacio estrecho que nadie usaba nunca. Desde allí tenía vista parcial, pero suficiente del área de preparación donde Carmen hacía los biberones de Mateo. A las 6 en punto, como un reloj suizo, Carmen apareció. Llevaba su uniforme impecable de siempre y esa expresión seria que nunca abandonaba su rostro endurecido. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Carmen sacó la lata de fórmula especial hipercalórica del armario, esa que costaba 120 euros y había sido prescrita específicamente por el doctor Martínez. Era una fórmula diseñada para bebés con problemas severos de peso, cargada con calorías y nutrientes concentrados. Luego tomó un biberón limpio del esterilizador. Lo que sucedió después confirmó todas mis sospechas de la manera más escalofriante posible. Carmen midió apenas 2 cucharadas rasas de la fórmula en polvo en el biberón, cuando las instrucciones impresas claramente en el lateral del bote indicaban 5 cucharadas colmadas por cada 180 mililitros de agua. Yo lo sabía porque había memorizado cada palabra de ese bote días atrás, cada instrucción,
cada advertencia. Luego Carmen llenó el biberón casi hasta el tope con agua tibia, mucho más de lo indicado, creando una mezcla tan diluida que era prácticamente agua con color. Agitó el biberón ligeramente y lo observó contra la luz con una expresión en su rostro que me heló hasta los huesos. No era la expresión de alguien cometiendo un error inocente o teniendo un momento de confusión. Era la expresión calculada de alguien ejecutando metódicamente un plan criminal deliberado, consciente de cada paso, de cada consecuencia mortal. Probó la temperatura de la leche en su muñeca como haría cualquier cuidadora responsable, manteniendo las apariencias de normalidad, y luego salió de la cocina hacia la habitación de Mateo con ese biberón envenenado, o más precisamente, fatalmente insuficiente en sus manos asesinas. Esperé 5 minutos eternos que se sintieron como horas antes de salir de mi escondite. Mis manos temblaban, pero ahora era diferente. No era nerviosismo paralizante, era determinación férrea y rabia contenida transformada en acción. Ya no tenía ninguna duda, ninguna pregunta sin respuesta. Carmen Salazar estaba desnutriendo deliberada y sistemáticamente a ese bebé inocente, y yo acababa de presenciarlo con mis propios ojos. Pero seguía necesitando pruebas que otros pudieran ver, evidencia grabada que no dependiera solo de mi palabra. Mi testimonio de empleada doméstica pobre contra el de una niñera con años de experiencia, referencias aristocráticas y reputación impecable no significaría nada en un tribunal o incluso en la opinión de los Romero. Necesitaba evidencia irrefutable y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para conseguirla y salvar a Mateo antes de que fuera demasiado tarde. La oportunidad perfecta llegó el jueves de esa misma semana. Rafael y Cristina tenían una cena de gala en el Liceo de Barcelona, un evento cultural importante al que no podían faltar sin levantar sospechas sociales. Carmen se quedaría a cargo de Mateo hasta las 11 de la noche, cuando los señores regresarían. El resto del personal de servicio, incluyendo el jardinero y la cocinera que vivían en dependencias externas, también tenían la noche libre por ser día festivo local. Solo yo me ofrecí voluntariamente a quedarme para hacer una limpieza profunda e intensiva de los salones principales después de que todos se fueran. Cristina aceptó agradecida mi oferta, incluso insistió en pagarme horas extra generosamente. Yo rechacé el dinero adicional con una sonrisa, diciéndole que solo quería hacer bien mi trabajo y que me gustaba mantenerme ocupada. La verdad oculta era que necesitaba estar completamente sola en esa casa para ejecutar mi plan sin interrupciones ni testigos que pudieran alertar a Carmen. A las 8 de la noche, la mansión quedó sumida en un silencio casi sobrenatural. Carmen estaba en la segunda planta con Mateo, probablemente en la sala de juegos anexa a su habitación. Yo comencé a implementar mi estrategia cuidadosamente planificada. Primero fui a mi taquilla en el cuarto del servicio y tomé mi teléfono móvil, un modelo bastante antiguo de hace 3 años, pero que afortunadamente tenía cámara con capacidad de grabación de video.
Luego subí silenciosamente las escaleras alfombradas, cada paso medido y preciso para no hacer el menor ruido que pudiera delatarme. Podía escuchar a Carmen en la habitación de Mateo cantando una nana con voz mecánica, sin emoción real, como un robot cumpliendo una función programada. Me posicioné estratégicamente en el pasillo, cerca de la cocina auxiliar, pero oculta detrás de una columna decorativa de mármol que proporcionaba sombra suficiente, y esperé con la paciencia de un cazador esperando a su presa. Como había calculado basándome en los patrones observados durante días, a las 8:30 en punto, Carmen salió de la habitación de Mateo y se dirigió a la cocina auxiliar para preparar el siguiente biberón. El bebé comía cada 3 horas religiosa y obsesivamente, y yo había memorizado el horario exacto hasta el minuto. Esta vez no solo observaría como espectadora impotente, esta vez grabaría todo el proceso criminal en alta definición. Con manos que me temblaban por la adrenalina, pero que logré estabilizar respirando profundamente, mantuve el teléfono en ángulo perfecto, capturando claramente cómo Carmen repetía el proceso asesino que yo había presenciado días antes. 2 cucharadas rasas en lugar de 5 colmadas, agua hasta casi el tope diluyendo mortalmente la fórmula, la mezcla casi transparente que ningún bebé podría sobrevivir consumiendo a largo plazo. Cada segundo quedó grabado con claridad cristalina, evidencia irrefutable que ningún abogado podría explicar ni justificar de ninguna manera imaginable. Pero cuando Carmen terminó de preparar el biberón letal y se dio vuelta para salir de la cocina, sus ojos se encontraron directamente con los míos en un momento de terror puro. El tiempo pareció congelarse completamente. La expresión de Carmen pasó por varias emociones intensas en cuestión de segundos, como una película en rápido avance. Primero sorpresa, shock absoluto, luego comprensión helada de lo que acababa de ser descubierta haciendo, después miedo visceral y finalmente una furia fría y calculadora que me aterró más profundamente que cualquier grito o amenaza explícita. «Dame ese teléfono ahora mismo», dijo Carmen con voz baja y peligrosa, cada palabra cargada de amenaza mientras avanzaba hacia mí con pasos lentos y deliberados como un depredador acechando a su presa acorralada. «No», respondí encontrando una valentía que no sabía que poseía, guardando el teléfono en el bolsillo profundo de mi uniforme. «Voy a mostrarle esto a los señores Romero. Van a saber exactamente lo que le has estado haciendo a ese bebé inocente durante todos estos meses». Algo en el rostro de Carmen se quebró visible y dramáticamente. Por un momento fugaz, pareció mucho mayor de sus 53 años, décadas de dolor y amargura acumulados saliendo a la superficie. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento o remordimiento. Eran lágrimas de odio destilado, de rabia acumulada durante años, que finalmente encontraba expresión. «No entiendes absolutamente nada», siseó Carmen con voz rota. «No tienes ni idea de lo que esa mujer me hizo hace años, lo que me quitó, cómo destruyó mi vida entera sin pensarlo 2 veces».
¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué tiene que ver Cristina con tus razones para matar de hambre a un bebé inocente? Por supuesto que no sabes la historia completa. Rió Carmen con una risa amarga y rota que sonaba más a sollozo. Nadie lo sabe, porque Cristina Navarro se aseguró de que su pasado quedara enterrado profundamente bajo su nuevo apellido Romero y su nueva vida de lujo obsceno. Hace 20 años, Rafael Romero era mi prometido, mi novio de 6 años. Íbamos a casarnos en junio, teníamos todo perfectamente planeado, una vida entera juntos por delante. Mi mente empezaba a procesar esta información devastadora mientras Carmen continuaba su confesión torrencial. Entonces apareció ella en la vida de Rafael como una maldición. Cristina Navarro, la secretaria nueva y ambiciosa en la empresa de Rafael, joven, hermosa, calculadora. Se lo propuso como misión personal quitarme al hombre que yo amaba con todo mi ser y lo consiguió con eficiencia cruel. En 3 meses, Rafael había roto nuestro compromiso por mensaje de texto como un cobarde. En 6 meses, estaba casado con ella en una boda de revista. Me dejaron sin nada, sin él, sin el futuro que había soñado meticulosamente, sin mi vida entera. Eso no justifica lo que estás haciendo, logré decir aunque mi voz temblaba. ¿Justificar? Carmen prácticamente gritó perdiendo todo control. Llevo 20 años esperando este momento perfecto. 20 años planeando metódicamente cómo hacerle sentir, aunque sea una fracción microscópica del dolor devastador que me causó. Cuando vi el anuncio para niñera hace un año, supe que el destino finalmente me estaba dando mi oportunidad de justicia. Cambié mi apellido legalmente. Usé referencias de trabajos en otras ciudades donde nadie podría verificar fácilmente. Modifiqué mi apariencia. Ellos nunca me reconocieron, porque para ellos yo era nadie importante, un obstáculo olvidable en su camino egoísta hacia la felicidad robada. Carmen, por favor, escúchate. Estás hablando de matar de hambre deliberadamente a un bebé inocente por venganza contra sus padres. Mateo no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó hace 20 años entre adultos. Ese bebé lo es todo para ella. Siseó Carmen con veneno puro. Es el símbolo viviente de la vida perfecta que ella me robó sin remordimiento. Quiero que Cristina sienta la desesperación absoluta, la impotencia total. Quiero que su mundo perfecto se derrumbe en cenizas como se derrumbó el mío hace 2 décadas. Carmen dio otro paso amenazante hacia mí. Y tú no vas a arruinar mi venganza perfecta ahora cuando estoy tan cerca del final. Vi el destello de determinación peligrosa en los ojos de Carmen y supe instintivamente que tenía que actuar inmediatamente. Me di vuelta bruscamente y corrí hacia las escaleras con toda la velocidad que pude reunir. Carmen era sorprendentemente rápida para su edad. Me alcanzó en el descanso intermedio entre pisos, agarrándola brutalmente del brazo con fuerza. Forcejeamos violentamente. Yo más joven y en mejor forma física por años de trabajo duro, logré empujar a Carmen, quien trastabilló hacia atrás contra la pared, pero en el proceso caótico el teléfono salió volando del bolsillo de mi uniforme.
rebotó contra el suelo de mármol pulido y cayó a través del espacio entre los barrotes decorativos de la escalera hacia el vestíbulo principal del piso inferior. Ambas mujeres nos quedamos paralizadas completamente, escuchando el crujido seco y final del teléfono al estrellarse contra el suelo de mármol duro del vestíbulo. ¡No!, susurré horrorizada mientras Carmen sonreía con una sonrisa terrible y victoriosa que transformaba su rostro en máscara demoníaca. «Parece que tu evidencia acaba de destruirse completamente», dijo Carmen con satisfacción cruel. Y ahora tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre exactamente qué va a pasar a partir de este momento y cómo vas a mantener tu boca cerrada permanentemente. Pero Carmen había cometido un error fatal en su arrogancia. En su furia descontrolada y su confesión torrencial, había olvidado algo absolutamente crucial. Los Romero tenían un sistema de seguridad de última generación instalado por toda la mansión, con cámaras y micrófonos ultrasensibles monitoreando cada rincón. Y aunque yo no lo sabía conscientemente en ese momento desesperado, el sistema había grabado cada palabra, cada grito, cada admisión de culpa explosiva que Carmen había soltado en el pasillo. El sistema de seguridad sofisticado que Rafael revisaba religiosamente cada noche desde su aplicación móvil del teléfono, preocupado constantemente por la seguridad de su familia y sus posesiones valiosas. El sistema que en ese preciso momento estaba enviando una alerta urgente de emergencia a su teléfono por los niveles de ruido anormales detectados en la casa supuestamente vacía. El sistema que estaba a punto de revelar la verdad completa y cambiar absolutamente todo para siempre. El Mercedes negro de Rafael se detuvo bruscamente frente a la entrada principal de la mansión con un chirrido de neumáticos sobre la grava. Algo andaba terriblemente mal. Podía sentirlo con cada fibra de su ser. La alerta de seguridad en su teléfono había mostrado movimiento inusual, niveles de ruido altos y voces elevadas en el segundo piso, donde supuestamente solo debería estar Carmen con el bebé durmiendo. Su primer pensamiento instintivo había sido Mateo, imaginar lo peor, un accidente, una emergencia médica. Rafael, ¿qué demonios sucede? ¿Por qué regresamos tan precipitadamente?, preguntó Cristina quitándose rápidamente el cinturón de seguridad, confundida y alarmada. Habían salido del liceo apenas 40 minutos atrás, en medio del segundo acto de la ópera. La aplicación de seguridad detectó algo anormal. Probablemente no sea nada grave, pero prefiero verificar personalmente, respondió Rafael sin mencionar que su instinto le gritaba que algo estaba profunda y terriblemente equivocado en su hogar. Entraron a la mansión y el silencio los recibió como un presagio ominoso. Demasiado silencio, demasiado vacío. Ni siquiera se escuchaba el monitor de bebé que normalmente transmitía los suaves ronquidos de Mateo desde su habitación. «¿Carmen?», llamó Cristina desde el vestíbulo de mármol. Su voz resonó en las paredes altas sin obtener ninguna respuesta. Fue entonces cuando Rafael vio el teléfono móvil destrozado en el suelo junto a las escaleras. La pantalla estaba completamente rota en 1000 pedazos, la carcasa abierta como si hubiera sido lanzado o caído
desde considerable altura. «Cristina, quédate aquí abajo», ordenó Rafael con voz tensa. «Voy a investigar qué está pasando». «No, Rafael, ¿qué demonios está ocurriendo en nuestra casa?». Pero Ricardo ya estaba subiendo las escaleras de mármol de dos en dos, con el corazón desbocado y el miedo convirtiéndose en adrenalina pura en sus venas. Cristina lo siguió de cerca, ignorando completamente sus instrucciones, impulsada por el mismo miedo instintivo maternal. Cuando llegaron al segundo piso, escucharon voces amortiguadas pero intensas que venían del despacho privado. Rafael abrió la puerta de golpe sin anunciarse. La escena que encontraron quedaría grabada en sus retinas para siempre como una pesadilla indeleble. Carmen tenía a Lucía acorralada físicamente contra el escritorio de caoba, una mano apretando su garganta con fuerza visible. Los ojos de la niñera estaban salvajes, completamente descompuestos, irreconocibles. Lucía luchaba desesperadamente por respirar, su rostro enrojecido por la falta de oxígeno, ojos desorbitados por el pánico y el terror. «Suéltala inmediatamente». El grito de Rafael fue como un trueno que sacudió toda la habitación. Carmen se giró bruscamente y por un segundo que pareció eterno, Rafael vio algo en su rostro que le resultó inquietantemente familiar, de una manera que no podía ubicar conscientemente. Algo en la forma de sus ojos, en la estructura de sus pómulos, en la curva de su mandíbula. Un fantasma del pasado que había enterrado hace 20 años, resurreciendo para atormentarlo. «¿Carmen?», susurró Rafael lentamente, pero había una pregunta mucho más profunda cargada en esa palabra. «Carmen Vega», pronunció el apellido como si estuviera probando sabor amargo en su lengua. La mujer soltó a Lucía, quien colapsó en el suelo tosiendo violentamente y jadeando por aire. Cristina corrió hacia ella instintivamente, pero sus ojos azules no se apartaban de la niñera que había cuidado a su hijo durante casi un año. «No», dijo Cristina con voz que temblaba incontrolablemente. «No es posible. Tú eres... pero te apellidabas Heredia, Carmen Heredia de Madrid». Una sonrisa torcida y amarga apareció en el rostro de Carmen, transformándolo en algo casi irreconocible. «Vaya, después de 20 años largos, finalmente me reconocen los dos». «Aunque supongo que no soy tan memorable como pensaba vanamente. Después de todo, solo era la prometida insignificante que abandonaste, Rafael, un pequeño inconveniente fácilmente descartable en tu camino ambicioso hacia el éxito empresarial y social». Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los recuerdos lo golpearon como olas imparables. Carmen Heredia, su novia durante 6 años completos, la mujer con la que había planeado meticulosamente su futuro entero antes de conocer a Cristina en esa conferencia de negocios fatal. El compromiso roto de la manera más cobarde posible, las lágrimas y súplicas de Carmen, que él había ignorado sistemáticamente porque estaba completamente cegado por una pasión nueva y arrolladora. «Dios mío», murmuró Rafael sintiendo náusea física. «¿Qué has hecho, Carmen? ¿Qué demonios has estado haciendo en mi casa?» «Lo que debía hacer hace 20 años», respondió Carmen, y ya no intentaba esconder nada.
La máscara profesional cuidadosamente construida había caído completamente revelando la verdad podrida debajo. Hacerles pagar, aunque sea una fracción microscópica del dolor devastador que me causaron sin remordimiento. Arruinaron mi vida entera y ahora finalmente están empezando a entender cómo se siente esa agonía. Lucía, recuperando dolorosamente el aliento entre toses, logró hablar con voz ronca y quebrada. Ella, ella está matando de hambre deliberadamente a Mateo. Diluye sistemáticamente su fórmula con agua. He visto los biberones escondidos por toda la casa. La grabé esta noche preparando uno con apenas 2 cucharadas, cuando las instrucciones médicas indican 5. Su hijo no está enfermo, señores. Está siendo desnutrido metódicamente por esta mujer como venganza retorcida. El mundo se detuvo completamente para Cristina. Su rostro perdió todo color, volviéndose blanco como papel. ¿Qué estás diciendo? Su voz era apenas un susurro estrangulado. Tu hijo no está enfermo de ninguna enfermedad misteriosa, escupió Carmen con veneno destilado en cada sílaba. Solo está recibiendo una fracción diminuta de los nutrientes vitales que necesita desesperadamente. Cada día, cada biberón envenenado, lo he estado desnutriendo lenta y sistemáticamente. Quería que sufrieras exactamente lo que yo sufrí, Cristina. Quería que sintieras la impotencia absoluta de ver a alguien que amas marchitarse y morir sin poder hacer absolutamente nada para salvarlo. El grito de Cristina fue primario, animal, desgarrador. Se lanzó hacia Carmen con las manos extendidas como garras letales, impulsada por una furia maternal que trascendía cualquier razón o control. Pero Rafael la detuvo a tiempo, sujetándola con fuerza, mientras ella luchaba contra su agarre con una violencia sobrehumana, alimentada por meses acumulados de angustia y ahora rabia pura e incandescente. Lo intentaste matar, intentaste asesinar a mi bebé inocente. Las palabras salían entre sollozos histéricos que sacudían todo su cuerpo. Como tú mataste mi vida entera, gritó Carmen también llorando ahora, pero sus lágrimas eran de rabia concentrada, no de arrepentimiento. ¿Cómo me dejaste sin absolutamente nada cuando decidiste que yo era desechable? 5 años juntos, Rafael, 5 años completos de mi vida. Y me desechaste como basura en cuanto apareció tu secretaria joven y ambiciosa. No me diste explicaciones dignas, no me diste tiempo para procesar, solo me devolviste el anillo de compromiso por mensajero y 3 meses después estabas casado con ella en una ceremonia de revista. ¿Tienes idea de lo que se siente ser tan fácilmente reemplazable? Eso nunca jamás justifica, comenzó Rafael, pero su voz se quebró porque parte de él sabía que Carmen tenía razón sobre su cobardía pasada. ¿Justificar? Interrumpió Carmen con risa histérica. No necesito justificar absolutamente nada ante ustedes. ¿Saben lo que fue ver las fotos de su boda perfecta en todas las revistas de sociedad? Ver cómo construían el imperio empresarial y la familia hermosa que se suponía sería nuestra. Ver cómo tenían el bebé precioso que yo había soñado tener contigo, Rafael. Estás profundamente enferma, dijo Cristina con una voz helada que había reemplazado los gritos histéricos.
Estás rota por dentro de maneras que no puedo ni comprender, Carmen. Quizás, admitió Carmen con calma escalofriante. Pero al menos ahora finalmente saben cómo se siente perder todo. Al menos ahora han probado una gota minúscula del océano de dolor que me causaron sin pensarlo 2 veces. Rafael soltó lentamente a Cristina y sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. Voy a llamar a la policía ahora mismo y después me aseguraré personalmente de que pases el resto de tu vida miserable en prisión. Hazlo, respondió Carmen con resignación fatalista. Ya logré exactamente lo que quería lograr. Verla sufrir todos estos meses interminables, Cristina, cada lágrima derramada, cada visita desesperada al médico, cada noche en vela preguntándose aterrizada qué diablos estaba mal con su precioso hijo. Todo ese sufrimiento valió completamente la pena cada segundo. Fue Lucía quien habló entonces, poniéndose de pie dolorosamente con ayuda de la pared. Pero Mateo va a vivir y recuperarse completamente. Lo que le hiciste puede revertirse totalmente con alimentación adecuada y supervisión médica. Tu venganza elaborada fracasó en su objetivo final, Carmen. Solo conseguiste dañarte más a ti misma. Por primera vez, algo profundo se quebró visiblemente en la expresión demoníaca de Carmen. Quizás la realización tardía de que su año entero de planificación meticulosa, su sacrificio de trabajar bajo el mismo techo que las personas que odiaba visceralmente, todo había sido completamente inútil al final. El bebé sobreviviría, ella iría a prisión por muchos años y Rafael y Cristina continuarían con sus vidas perfectas apenas interrumpidas. La policía llegó exactamente 23 minutos después. 2 agentes uniformados entraron a la mansión mientras Rafael explicaba brevemente la situación con voz controlada aunque rota. Pero antes de que pudieran esposar a Carmen, ella pidió algo con voz pequeña y quebrada. Quiero ver al bebé una última vez, por favor. Estás completamente loca si piensas que voy a dejarte acercarte a mi hijo nunca más, siseó Cristina. No voy a lastimarlo más. Ya escuchaste a tu pequeña heroína. El daño puede revertirse completamente. Solo necesito verlo una vez más. Contra toda lógica y sentido común, Rafael aceptó después de intercambiar mirada con los oficiales que asintieron. Quizás fue curiosidad mórbida, quizás necesidad de cerrar este capítulo pesadillesco completamente. Los 6 caminaron hacia la habitación de Mateo en procesión silenciosa. El bebé dormía completamente ajeno al drama devastador que se desarrollaba a centímetros de su cuna. Su pecho subía y bajaba con respiración suave y regular. Incluso en su estado desnutrido, preocupante, había algo profundamente angelical en él que partía el corazón. Carmen se acercó lentamente a la cuna, con un oficial flanqueándola a cada lado, vigilando cada movimiento. Miró al niño durante un minuto largo y completo que pareció eterno, y algo extraño y completamente inesperado sucedió en ese momento cargado. Su expresión de odio petrificado se suavizó gradualmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero éstas eran completamente diferentes a las anteriores.
Es hermoso, susurró Carmen con voz rota. Tiene tus ojos, Rafael, los mismos ojos azules que me enamoraron perdidamente hace 25 años. Es el hijo que debería haber sido mío en otra vida, en otro universo donde las cosas hubieran sido diferentes, donde yo hubiera sido suficiente para ti. Su voz se quebró completamente. Pero incluso ahora, después de todo lo que hice deliberadamente, incluso después de meses intentando odiarlo como símbolo de todo lo que perdí, no puedo mirarlo y no sentir. No terminó la frase. Un sollozo profundo y desgarrador la sacudió de pies a cabeza. Los oficiales la alejaron suavemente pero con firmeza de la cuna. Le leyeron sus derechos constitucionales mientras la esposaban con movimientos profesionales y rutinarios. Carmen no resistió en absoluto. Caminó hacia la puerta como autómata vacío. Antes de salir definitivamente de la habitación y de sus vidas, se giró una última vez hacia Rafael y Cristina con expresión imposible de descifrar. Lo que les hice a ustedes y a ese bebé inocente fue absolutamente imperdonable. Lo sé y lo acepto completamente. Pero lo que ustedes me hicieron hace 20 años también fue imperdonable a su manera. Quizás algún día en otra vida todos podamos entender eso y encontrar algo parecido a la paz. Y se fue escoltada por la policía, dejando atrás un silencio pesado y denso, lleno de emociones imposible de procesar completamente. Cristina corrió hacia la cuna y tomó a Mateo en sus brazos desesperadamente. El bebé se despertó confundido por el movimiento brusco, pero al sentir los brazos seguros de su madre, se acurrucó contra ella instintivamente. Cristina lo acunaba y lloraba simultáneamente, besando su cabecita una y otra vez con ternura desesperada. Está bien, mi amor. Mamá está aquí ahora. Todo va a estar bien finalmente, susurraba entre sollozos. Rafael se acercó envolviéndolos a ambos con sus brazos fuertes, formando un círculo protector de familia que había estado roto durante meses interminables y ahora, finalmente, se reunía después de la pesadilla. Yo observaba desde la puerta, sintiéndome repentinamente fuera de lugar en ese momento tan íntimo y privado. Este era un momento familiar que no me pertenecía. Comencé a retirarme discretamente hacia el pasillo cuando la voz de Cristina me detuvo completamente. «Lucía, espera, por favor». Me giré lentamente. Cristina, todavía con Mateo firmemente sujeto en sus brazos como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo nuevamente, caminó hacia mí con pasos lentos. Sus ojos estaban completamente rojos e hinchados de tanto llorar, pero había algo más en ellos ahora además del dolor. Había gratitud inmensa, profunda, imposible de expresar con palabras simples. Salvaste a mi hijo. Nos salvaste a todos nosotros de maneras que ni siquiera puedo comenzar a comprender completamente, dijo Cristina con voz quebrada por la emoción. Extendió una mano temblorosa y tomó la mía, apretándola con fuerza. No tengo palabras suficientes en ningún idioma para agradecerte lo que has hecho por esta familia. Solo hice lo correcto, señora Romero. Respondí simplemente porque para mí no había otra opción posible. Cristina, llámame Cristina, por favor, corrigió suavemente. Y sobre lo que Carmen dijo hace un momento, sobre cómo comenzó mi relación con Rafael hace tantos años.
Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas mientras procesaba emociones complejas. Rafael se acercó entonces, poniendo una mano reconfortante en el hombro de su esposa. Eso es algo que tendremos que procesar juntos como pareja durante mucho tiempo, dijo con voz cargada de culpa antigua. Algo que definitivamente debía haber manejado de manera completamente diferente hace 20 años, cuando era más joven e increíblemente egoísta. No justifico absolutamente nada de lo que ella hizo, continuó Cristina con firmeza. Nada en este mundo justifica intentar dañar deliberadamente a un niño completamente inocente, pero tampoco puedo simplemente ignorar que nuestras acciones del pasado, nuestras decisiones egoístas de hace 2 décadas, tuvieron consecuencias devastadoras que nunca nos detuvimos a considerar seriamente en ese momento. Yo asentí comprendiendo la complejidad moral imposible de la situación. No había villanos y héroes perfectamente definidos en esta historia real, solo personas profundamente heridas, errores acumulados y decisiones que resonaban a través del tiempo como ondas expandiéndose eternamente. ¿Te quedarás con nosotros?, preguntó Rafael de repente. Sé perfectamente que esta casa ahora tiene recuerdos terribles para ti, momentos traumáticos que preferirías olvidar. Pero necesitamos desesperadamente a alguien en quien podamos confiar completamente. Y has demostrado más lealtad inquebrantable y coraje extraordinario en 2 semanas que personas que hemos conocido durante años enteros. Miré a la pequeña familia frente a mí. Después miré al bebé Mateo, quien ahora me observaba con sus grandes ojos grises, curiosos e inocentes. Algo profundo se movió en mi pecho, una conexión que no podía explicar racionalmente. Me quedaré, dije finalmente con convicción. Al menos hasta que Mateo se recupere completamente y vuelva a ser el bebé saludable que merece ser. Alguien tiene que asegurarse personalmente de que coma adecuadamente y gane todo el peso perdido. Por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina y luminosa iluminó el rostro cansado de Cristina. Las semanas siguientes fueron de transformación profunda para todos los habitantes de la mansión Romero. Mateo fue sometido a supervisión médica intensiva con el doctor. Martínez, visitando diariamente para monitorear cada gramo ganado. Una nutricionista pediátrica especializada fue contratada para diseñar un plan de alimentación específico que revertiera los meses de desnutrición sistemática sin sobrecargar su pequeño sistema digestivo debilitado. Yo aprendí meticulosamente cada detalle sobre preparación correcta de fórmulas, temperaturas exactas, cantidades precisas, frecuencias óptimas. Me convertí en guardiana obsesiva de su recuperación, documentando cada biberón consumido, cada gramo ganado, cada pequeño avance en un cuaderno dedicado exclusivamente a su progreso. Y Mateo respondió maravillosamente al cuidado adecuado. En la primera semana ganó 300 gramos, en la segunda 400 más. Sus mejillas comenzaron a redondearse gradualmente, recuperando la apariencia saludable que un bebé de 8 meses debería tener naturalmente. Sus bracitos delgados como palillos empezaron a llenarse con carne y músculo apropiados.
Su llanto, antes débil y desesperado, se volvió fuerte y demandante, como corresponde a un bebé sano que sabe exactamente lo que quiere y no teme expresarlo. Sus ojos grises recuperaron brillo y curiosidad, siguiendo movimientos, reconociendo caras, sonriendo cuando veía rostros familiares. Verlo transformarse día tras día era presenciar un milagro en cámara lenta. Era la prueba viviente de que habíamos actuado justo a tiempo antes de que el daño fuera irreversible. Pero la recuperación no era solo física para Mateo, era emocional para toda la familia. Cristina tomó la decisión valiente de comenzar terapia psicológica semanal. Necesitaba procesar la culpa abrumadora que sentía por no haber detectado el abuso, por haber confiado ciegamente en Carmen durante tantos meses mientras su hijo sufría bajo su propio techo. ¿Cómo no lo vi?, me preguntaba constantemente con lágrimas. Soy su madre. Se supone que debo protegerlo instintivamente. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan ausente, tan completamente inútil? Yo la consolaba recordándole que Carmen era profesional experimentada en engaño, que había construido una fachada perfecta durante años, que ningún padre está preparado para sospechar que la persona contratada para proteger a su hijo es en realidad quien lo está dañando sistemáticamente. Rafael también cambió radicalmente. El empresario ausente que vivía en su oficina se transformó en padre presente y dedicado. Comenzó a trabajar desde casa 3 días por semana, delegando responsabilidades que antes consideraba indelegables. Pasaba horas en el suelo jugando con Mateo, haciendo caras ridículas para provocar sus risas, leyéndole cuentos aunque el bebé todavía no entendiera las palabras. Perdí los primeros 8 meses de su vida persiguiendo dinero que no necesitábamos, me confesó una tarde mientras observábamos a Mateo dormir pacíficamente. Casi lo pierdo para siempre, sin siquiera haberlo conocido realmente. Eso no volverá a pasar jamás. Y cumplió esa promesa inquebrantable. Mi propio rol en la casa evolucionó de maneras que nunca habría imaginado posible cuando crucé esas puertas de hierro forjado por primera vez meses atrás. Fui oficialmente promovida de empleada doméstica a asistente personal de la familia con un salario que triplicaba mi ingreso anterior. Me mudé a una suite confortable en la tercera planta con baño privado, escritorio y vista a los jardines interiores. Pero más importante que el dinero o las comodidades era el sentimiento de propósito que ahora llenaba mi vida. No estaba simplemente limpiando casas para sobrevivir, estaba protegiendo activamente a un niño vulnerable, estaba siendo parte integral de su recuperación, estaba haciendo diferencia real y tangible en el mundo. 6 meses después del incidente que casi nos destruye a todos, la mansión Romero era irreconocible emocionalmente, aunque físicamente permanecía igual. Ya no era un mausoleo frío de lujo vacío, era un hogar lleno de vida, risas, amor genuino.
Mateo había alcanzado peso completamente normal para su edad, incluso ligeramente por encima del promedio, compensando los meses perdidos. Gateaba por todas partes con energía inagotable, explorando cada rincón, metiéndose en problemas constantemente de las maneras más adorables posibles. Sus primeras palabras fueron mamá y papá, pronunciadas casi simultáneamente para gran alegría de Cristina y Rafael. Y su tercera palabra, para mi sorpresa emocional profunda, fue algo que sonó sospechosamente como Lucía. Respecto a Carmen, recibimos actualizaciones ocasionales a través del sistema judicial. Había sido sentenciada a 8 años de prisión por intento de homicidio agravado mediante negligencia deliberada. Su abogado defensor argumentó exitosamente circunstancias atenuantes basadas en trauma psicológico no tratado y trastorno de personalidad límite diagnosticado durante evaluaciones psiquiátricas carcelarias. Cristina y Rafael decidieron no apelar por sentencia más severa. Castigarla más no devolverá los meses perdidos ni sanará a nadie, explicó Cristina. Solo perpetuaría el ciclo de dolor y venganza que casi destruyó a nuestra familia completamente. Esa decisión hablaba volúmenes sobre la madurez emocional que ambos habían desarrollado a través de esta crisis devastadora. Un año completo después de aquella noche que cambió todo, Cristina y Rafael organizaron una pequeña celebración privada. No para el cumpleaños de Mateo que sería meses después, sino para conmemorar lo que ellos llamaban su segundo nacimiento, el día en que fue salvado de morir lenta e invisiblemente. Me pidieron que fuera la invitada de honor. Cuando protesté diciendo que solo había hecho lo correcto, Rafael me detuvo con mano firme en mi hombro. Lucía, la mayoría de las personas que ven algo sospechoso simplemente miran hacia otro lado porque intervenir es incómodo, arriesgado, complicado. Tú no miraste hacia otro lado. Arriesgaste tu trabajo, tu seguridad, potencialmente tu vida para salvar a nuestro hijo. Eso no es solo hacer lo correcto, es heroísmo extraordinario en su forma más pura. En esa pequeña celebración, con Mateo riendo y jugando sano y feliz, sentí que mi vida finalmente tenía el significado profundo que siempre había buscado sin saber dónde encontrarlo. Hoy cada vez que miro a Mateo correr por los pasillos de mármol con energía incansable, gritando y riendo con esa alegría pura que solo los niños pequeños poseen, pienso en cuán cerca estuvimos de perderlo para siempre. Entendí que detrás de cada puerta cerrada elegantemente se esconde una historia secreta, y que solo el coraje de mirar sin apartar la vista puede revelar verdades que otros prefieren ignorar cómodamente. El lujo de la mansión nunca protegió a nadie del dolor real, pero la empatía activa y la voluntad férrea de luchar contra el silencio cómplice salvaron una vida preciosa y transformaron profundamente todas las demás alrededor. Aprendí que ser testigo pasivo nunca es suficiente, que es absolutamente necesario actuar incluso cuando cuesta el empleo, la reputación o la paz temporal.
El bebé millonario ahora es símbolo viviente de esperanza y renacimiento. Y mi lección más grande es que una sola acción concreta y valiente puede romper ciclos mortales de sufrimiento silencioso. El pasado puede convertirse en raíz nutritiva para un futuro mejor si elegimos aprender en lugar de simplemente lamentar. Si esta historia te conmovió profundamente, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita creer en la justicia y la empatía activa. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Somos comunidad que escucha y actúa. Tu voz puede transformar realidades y salvar vidas inocentes.